Buenos días. Como siempre es una bendición poder encontrarnos nuevamente como cada domingo para poder estudiar juntos y aprender acerca de la predicación de la palabra. En este caso vamos a considerar algunas recomendaciones básicas acerca de cómo nosotros podemos predicar la palabra. Sé que hablar de predicar la palabra en muchas de las ocasiones se asocia con la idea de estar frente a un púlpito. Sin embargo, no necesariamente es así. Es más, una de las formas de cómo actualmente lo estamos haciendo justamente es a través de medios electrónicos como en esta misma ocasión lo estamos desarrollando. Entonces, creemos que las recomendaciones de todos modos son válidas para poder hacerlo adecuadamente y a partir de ahí tratar de comunicar la palabra de Dios a las personas con las cuales nosotros tenemos contacto. Antes de empezar, oramos, pedimos la guía de Dios para este estudio. Acompáñame. Padre, bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias por tu bendición, por el cuidado y la bondad tuya. Gracias, Señor, porque a cada uno de los creyentes en Jesucristo tú nos das la oportunidad de predicar tu palabra. Sin embargo, Señor, también hay hombres y mujeres que son llamados explícitamente, Señor, por ti, para que puedan dedicarse a la predicación, a la enseñanza. Guíanos tú, Señor, a través de este estudio, para que podamos brindar algunos consejos, Señor, a considerar cuando predicamos tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos de tu guía. Amén. Gracias. Vamos a iniciar entonces con algunas recomendaciones para esto. La primera parte tiene que ver primero con el enfoque que la misma Biblia nos da. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué es lo que podemos resaltar acerca de este texto? Uno, dice, se trata de enseñar a los hermanos. La idea de ministrar justamente tiene que ver con la predicación de la palabra. Ahora, hay algunas características que el texto dice que deberíamos de tener. En primer lugar dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Esos dos elementos son muy importantes. Fe, de forma individual, porque no se trata simplemente de transmitir un conocimiento, sino hablar de la experiencia desde la fe. Nuestra lectura de la Biblia no se hace de carácter científico, si puedo decirlo así, sino desde una lectura desde la fe. Entonces, por un lado es la fe y en el otro lado la enseñanza que la Escritura misma nos plantea, lo cual nos llevará a leer el Antiguo y el Nuevo Testamento como el preámbulo para la predicación que cada uno de nosotros estemos tratando de desarrollar. Ahora sí, vamos a ¿qué es predicar? Bueno, predicar es, antes que ninguna otra cosa, declarar la voluntad de Dios. De eso se trata. La predicación no es hacer alarde de erudición, no es simplemente mostrar muchísima bibliografía, no. La predicación es algo muy, muy sencillo, simple, básico. Se trata de que la palabra de Dios está en mí, la he conocido, la he experimentado, y a partir de eso que conozco y que experimento, entonces lo enseño a otras personas. Una frase clásica en el profetismo del Antiguo Testamento es: vino a mí palabra de Jehová. Y cada uno de ellos, de esos profetas del Antiguo Testamento, lo que están haciendo es declarar la voluntad de Dios para su pueblo. Ahora, hemos de tener claro que ese es el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de declarar la voluntad de Dios, no es simplemente porque queremos o porque nos gusta. Hay otras áreas de ministerio donde a lo mejor las gentes pueden responder desde esas perspectivas, aunque realmente todos los ministerios deben de ser realmente a partir de una elección que Dios ha hecho y con el llamado que Dios hace a tu vida. Esa es la mejor forma de poder ministrar, pero si se trata de la predicación de la palabra, yo diría que eso es esencial. No se trata simplemente de pararse al frente y enseñar o mostrar que sabes. Se trata de mostrar la voluntad de Dios para su pueblo, y de eso es lo que se trata el objetivo. Entonces, para poder hacer esto, nosotros tenemos que, en primer lugar, comprobar que entre los dones que Dios ha puesto en nuestra vida, tiene que ver, uno de ellos por lo menos tiene que ver con la predicación de la palabra. Casi siempre, incluso el don de la palabra
va a estar asociado con la enseñanza o quizás con la consejería, porque son diferentes áreas, pero la predicación de la palabra es algo, digamos que básico en función de otros ministerios. Entonces, puede ser la predicación de la palabra asociado con educación, con consejería, quizás hasta con evangelización. Entonces, hay un rango amplio donde hablamos de la predicación de la palabra. Y eso es indistinto si estás hablando de predicación para jóvenes, para niños o para adultos. O si predicas en medios sociales, en las redes sociales, o si predicas en los templos, o si te dedicas a desarrollar nuevas iglesias. Entonces, en cualquiera de las áreas, la predicación de la palabra es fundamental, pero es esencial que cada uno de nosotros comprobemos que eso forma parte de los dones que Dios ha puesto en nuestra vida. Para ello, vale la pena que tú y yo pudiésemos hacer un pequeño test acerca de eso, para poder revisar que efectivamente esos dones son algo de lo que Dios ya puso en nuestra vida. En el enlace de esta página vamos a colocar un contacto donde tú puedes ir a esa página, hacer un test y revisar y confirmar si efectivamente esos dones corresponden con lo que con lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de que yo quiero, sino se trata de una respuesta a lo que Dios nos ha dado. Ahora, una vez que has comprobado que la predicación es uno de los dones que Dios te ha dado, entonces tú vas a capacitarte de acuerdo a ese don. Ahora, estas ideas realmente son válidas para cualquier ministerio. Es decir, si Dios te dio a ti el don de la alabanza, bueno, debe de haber una comprobación de que Dios efectivamente te llamó para poder dirigir la alabanza a la iglesia. Pero además, si eso es así, seguramente vas a estudiar música y seguramente vas a estudiar algo de la historia de la alabanza, etcétera, para poder entonces entrenarte en aquello que Dios te ha llamado. Ahora, vamos a considerar un poquito más acerca de esto. ¿Por qué? Porque predicar es un don, pero también es una responsabilidad. Como don, es lo primero que vamos a ver, Dios nos brinda capacidades específicas para ministrar a su iglesia. Cada uno de nosotros ministramos, dice la Biblia, de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado. Esa es la mejor forma de servir, porque no vamos a ministrar a partir de lo que queremos o de lo que pensamos que debería de hacerse, sino debemos de ministrar a partir de lo que Dios nos ha dado. Y esos dones que Dios nos ha dado, van a ser confirmados en nuestra vida desde dos perspectivas. Por un lado, la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, porque nos confirma que estamos justamente en ese lugar donde tenemos que estar. Un amigo mío decía acerca de los dones, y él hablaba del don de la educación. Y él decía, mira, yo no puedo dejar de enseñar. Dice, si es necesario, tendría que pagar por enseñar, pero yo voy a seguir enseñando. El don tiene que ver con algo que no puedes dejar de hacer. Entonces, ¿por qué no lo puedes dejar de hacer? Porque es el Espíritu de Dios el que está ahí llevándote a esto. Pero además, cuando es un don que proviene de Dios, también va a ser confirmado por su iglesia, porque es su iglesia también receptora del Espíritu Santo, también está en ellos el Espíritu de Dios como está en ti para poder ministrar. Entonces eso genera cierta empatía, si puedo decirlo así, no porque necesariamente les prediques bien, sino porque la gente puede reconocer que eso que estás diciendo, la manera de cómo estás ministrando, efectivamente procede no de la mera sabiduría humana, sino que hay algo de la presencia de Dios manifestándose a través de ese espacio donde tú estás predicando. Bueno, por el otro lado, la responsabilidad, el predicar también es una responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad, es que nosotros requerimos estar preparados en distintas áreas donde vamos a estar ministrando. ¿Cuáles son esas áreas? De común te podría decir que, obviamente, en primer lugar, la Biblia. Tienes que tener una lectura básica de la Biblia. Y yo te diría, de toda la Biblia. Porque no se trata solamente de que conozcas uno o dos pasajes. Posiblemente cuando estés iniciando y quieres compartirle a uno de tus amigos, está bien. Pero si vas a predicar la palabra, es necesario, diría el apóstol Pablo, que tú y yo sepamos todo el consejo de Dios. No es que sepamos toda la Biblia,
pero sí tenemos la necesidad de tener una lectura primaria de toda la Biblia. Además, vamos a necesitar saber sobre teología, es decir, las doctrinas que emanan de la Biblia. Esa parte es esencial porque todo, al final de cuentas, está vinculado con la enseñanza de la iglesia. Y de manera práctica necesitamos aprender algo sobre el cómo predicar, eso le llaman homilética, y algo más sobre cómo vamos a interpretar, o sea, es el cómo predico, pero el cómo obtengo las herramientas básicas que están en las escrituras, y eso se llama hermenéutica, interpretación. Necesitamos saber algo de eso, y sin duda va a hacerte falta a ti y a mí algo sobre pedagogía. Y la pedagogía es amplísima, porque abarca desde la forma en cómo estás dando una clase, hasta incluso elementos que tienen que ver con el cómo lo puedes explicar. Déjame usar un ejemplo. En este mismo caso, la misma lámina que estamos usando. Tratamos, por ejemplo, de usar, porque son elementos pedagógicos, tratamos de usar láminas porque muestran o preparan a la gente para lo que estamos transmitiendo. Pero también incluso tratamos de mostrar a través de elementos pedagógicos una imagencita que ayude a fijar de qué estamos hablando, y luego vienen contenidos que deben estar con letras contrastantes, con colores que puedan ser fácilmente observables y leíbles. Entonces, todo eso forma parte de la pedagogía. Claro, eso es apenas un anticipo. Ahora, entonces hay algunas actitudes previas que cada discípula, que cada predicador necesita, en primer lugar, manejar dentro de sí. Las primeras de ellas, por supuesto, comunión con Dios. Cuando hablamos de comunión con Dios, en particular, porque primero Dios tiene que estar en nosotros para después dar nosotros lo que Dios nos ha dado, diría el apóstol Pedro, dice, lo que he recibido también te doy. Y esa es la dinámica a través de la cual nosotros predicamos, porque a través de esa dinámica nosotros primero tenemos que tener comunión con Dios, y eso sí implica oración, lectura, estudio. Predicar la palabra es un área de enorme responsabilidad, porque estamos predicándole al pueblo de Dios. Y si es el pueblo de Dios, merecen que nosotros estemos preparados lo mejor que nos sea posible. Así es que realmente la lectura, la oración forman parte esencial de tu vida cristiana, de tu vida de comunión, porque no puedes enseñar algo que tú tampoco estás experimentando. Y de forma específica, se trata de ir a diferentes áreas. En primer lugar, se trata de escribir y bosquejar las ideas. ¿Cómo nos preparamos? ¿Sabes? Uno de los asuntos primordiales en la predicación, en la enseñanza, en la evangelización, es que tus ideas tengan orden. Porque puedes decir cosas muy buenas, pero si están todas desordenadas, no están comunicando, o pueden generar, al contrario, confusión en la gente que nos está escuchando, porque no tiene claridad acerca de qué estamos diciendo. Dijimos cosas muy buenas posiblemente, pero si son frases sueltas, ideas sueltas, por aquí y por allá, esas ideas necesitan ser ordenadas. Así es que una práctica muy importante para todos nosotros es escribir nuestras ideas. Entonces, lo que vamos escribiendo, lo que de nuestra lectura devocional va saliendo, de lo que oramos, de lo que vamos estudiando, de lo que vamos leyendo, en primer lugar, entonces, ahora sí, empezar a escribirlas. También puedes usar las predicaciones de otros. Escúchalas. Aprende de lo que los demás están diciendo. Hoy en día, a través de las redes sociales, a través de YouTube o de Internet, como quieras hacerlo, ¿sabes? Tienes oportunidad de escuchar a los mejores predicadores. Pones atención. Observa cómo están expresando las cosas. Cuál es el hilo de pensamiento. Cómo están estructurando las ideas. Eso es muy importante. Porque cuando empiezas a escribir, cuando empiezas a ver cómo ellos lo hacen, también va a ayudarte a ti a mejorar la manera en cómo lo estás haciendo. Y número 3, sin duda también puedes hacer uso de materiales ya existentes, porque hay sermones clásicos que ya están escritos. Entonces tú puedes hacer uso de muchos de ellos. Y ahora incluso muchos predicadores contemporáneos frecuentemente suben a sus páginas
a las páginas de sus ministerios, suben los bosquejos que tú puedes usarlos, leerlos, estudiarlos. No se trata de copiar simplemente, sino de estudiar y aprender de cómo otras personas lo están haciendo. De forma específica, también se trata de esto: aprender sobre el tema. Si Dios te ha dado el llamado para la predicación, sin duda, tú tienes la necesidad de aprender sobre eso. Así es que vas a estudiar manuales de homilética, cursos de interpretación. Esto es importantísimo. ¿Cuántos cursos de interpretación bíblica? Yo te diría más de uno. No te concentres nada más con uno. La predicación es enorme. Son muchos los temas, muchos los conceptos. El manejo interpretativo se vuelve muy importante, porque de eso va a derivar precisamente la idea de cómo obtengo, a partir del texto bíblico, entre más herramientas de interpretación tengo, puedo obtener mejores resultados. ¿Por qué? Porque puedo hacer un estudio histórico, gramatical, teológico, en fin, hay más de una opción. Entonces, las herramientas hermenéuticas, si se trata de estructuralismo o si se trata de análisis semiótico, etcétera, hay más de una forma de cómo hacerlo. Entre más tú aprendas, sin duda va a ser mejor para la gente que te va a escuchar después. Y número 3, una práctica constante. Normalmente en los templos puede resultar un tanto difícil el momento en el que tengas oportunidad de predicar, y más si lo estás haciendo por primera ocasión. Yo recuerdo hace muchos años cuando empecé a predicar, tenía 23 años, 22 años aproximadamente, cuando empecé a predicar en el templo, y fue en un viernes de Semana Santa, me acuerdo perfectamente, no se me va a olvidar. Fue la primera ocasión que yo me paraba frente al púlpito para poder predicar. El pastor de la iglesia me invitó a que yo participara, dando una pequeña parte de algo que le llamaban el sermón de las 7 palabras. Y fue la primera vez que yo empecé a practicar eso. Antes de eso había dado clases de escuela dominical, daba algunas clases con los jóvenes que fueron parte de mi práctica, pero la primera vez que me paré frente al púlpito fue un viernes de Semana Santa. Tenía yo como 22 años. Empecé a predicar y requiere práctica constante. ¿Dónde puedes hacerlo? En los púlpitos del templo probablemente sea difícil, más si estás en una iglesia ya muy organizada y que a lo mejor hay otros predicadores antes que tú. Pero los grupos de estudio se vuelven un escenario importantísimo. Pero los grupos de estudio no tienes que esperarte a que regresemos después de la pandemia, a que otra vez el grupo de jóvenes se reúna o que el grupo de varones. No. Puedes incluso hacer pequeños grupos de estudio con tus amigos, con gente de confianza, a los cuales puedes empezar a llamarles, y además nos hace falta muchísimo ese tipo de administración en este tiempo. ¿Qué es lo que requieres? A lo mejor simplemente tomar tu teléfono, hacer un pequeño grupo de amigos, y quizás hasta con WhatsApp puedes hacerlo con 4 o 6 gentes, 8 personas, WhatsApp lo permite. Puedes tener una pequeña videoconferencia con 8 personas y a partir de eso iniciar un pequeño grupo de estudio en línea. Puedes escribir devocionales. Esa es una excelente práctica, donde lees todos los días, haces un devocional, pero escribes y vas bosquejando ideas, y esas son formas de cómo vas a ir generando práctica para lo que venga después. Y por supuesto la predicación en línea. Es sencillísimo abrir un canal, usar tu teléfono o una camarita o lo que tú tengas disponible, y a partir de eso empezar a hacerlo y empezar a compartir de la palabra de Dios. Es más, puedes empezar incluso haciendo pequeños videos de 3 minutos donde estás compartiendo en pocos minutos un mensaje que pueda ser relevante incluso para tus familiares, para tus amigos, para otros hermanos de la iglesia. Algunos de consejos a seguir cuando hablamos de predicación. Número 1. Predícate a ti mismo. No se trata de que prediques ante un espejo. Predícate a ti mismo es el primero que tiene que aprender sobre lo que se está enseñando. Somos nosotros. El evangelio necesita ser vivido por nosotros. No es que somos perfectos y que no nos equivocamos, pero los primeros receptores de ese mensaje que vamos a predicar
tenemos que ser nosotros mismos. Número 2, predica para formar gente. Esta parte es muy importante. Piensa en proyectos de predicación que puedan ser a más largo plazo. Se trata de sermones que puedan generar contenidos en el largo plazo. ¿Sabes? A casi todos en algún momento nos invitan para poder compartir algo de forma ocasional. Déjame te cuento. Hace unos días atrás, unas semanas atrás, me invitaron para compartir algo para el día 15 de septiembre. Bueno, sí, preparé un sermón específico para eso, para el 15 de septiembre. Me pidieron eso y es lo que estoy haciendo. Sin embargo, en otras ocasiones, a lo largo de la predicación normal, diríamos, generalmente lo que hago es voy creando elementos que van a ir formando a la gente y que voy a ir construyendo un paso encima del otro, y ahí vamos poco a poco creando elementos para que la gente pueda efectivamente ser formada a la imagen de Jesucristo. Número 3, se trata de explicar la palabra. La predicación expositiva es importantísimo, es decir, de lo que la palabra dice, de eso es de lo que hablamos. No se trata de tomar un texto para reforzar mis ideas, sino de que el texto sea la base de lo que yo estoy diciendo. Número 4, elabora un plan. Es importante que sepas para dónde vas. Sabes, conozco algunos predicadores que de pronto el sábado en la noche están pensando y de pronto hacen oración a ver qué van a predicar el día siguiente. Sabes, no puede ser así. Si tú observas en los evangelios, déjame usar uno de ellos, a lo mejor el más didáctico, Mateo capítulo 5, 6 y 7, hay una intencionalidad en todo lo que se va diciendo. Es un discurso completo, que no es solamente frases sueltas. Elabora un plan que te permita ir y acompañar a un grupo desde un punto hasta su propio desarrollo y su propio crecimiento. Elabora un plan, elabora un proyecto de predicación. Yo generalmente elaboro un plan de predicación para un año. Hay gente que los elabora para mucho más tiempo, pero yo generalmente elaboro solamente para un año. Y trato de que ese plan incluya los diferentes elementos que Dios me ha ido mostrando a lo largo de la vida, que son necesarios para la formación de otros discípulos. Entonces observa que la idea del punto 2 y del punto 4 de alguna manera están también vinculados. Número 5. Depende del Espíritu Santo. Es cierto que el plan está ahí, oraste por él, pero también al mismo tiempo permite que el Espíritu de Dios fluya en tu vida. Y eso va a proveer una actitud fresca en la predicación que estás haciendo, porque eso no está planeado, sino que dependemos de la acción del Espíritu de Dios manifestándose en medio de nosotros. ¿Qué estilo de predicación vamos a seguir? Bueno, hay más de uno. Yo te recomendaría algo básico con lo cual empezar: textual expositivo. Sé que son dos frases distintas, y a lo mejor si revisas algún manual específico sobre predicación, te vas a dar cuenta que son un poco diferentes. Pero tómalo en este momento como lo básico. A partir del texto desarrolla las ideas. A partir de lo que la misma Biblia está mostrándote, es lo que tú vas a ir explicando poco a poco. No te pierdas en muchísimos detalles históricos. No te pierdas tampoco citando a 10 teólogos que han dicho sobre eso. ¿Sabes qué? Lo importante es lo que la Biblia dice. La fuente de autoridad en la vida de los creyentes no es San MacArthur o San John Piper o San alguno de ellos. La fuente de la autoridad es la Biblia. Y la gente tiene que escuchar la palabra, no el comentario o lo que dijo San Martín Lutero o San Juan Calvino. La fuente de autoridad es la Biblia. La Biblia, Salmo 19, es la única que convierte nuestras vidas. Entonces, por eso tenemos que ir a eso. Mantén entonces la estructura natural del texto. Ojo, otra vez, aquí
dependiendo de las herramientas hermenéuticas que tengas, sin duda puedes encontrar una riqueza enorme en el texto en cuanto más herramientas hermenéuticas dispongas. Y el medio transformador de las vidas es la palabra. Por eso permite que sea la palabra la que hable a la gente, la que nos lea, la que nos cuestione. No son nuestras ideas lo que se trata de transmitir, sino lo que la palabra del Señor ha dicho a través de sus palabras. Ahora, algunos consejos a seguir. Este no es un manual de hermenéutica, es una sola sesión de unos pocos minutos. Así es que seguramente hay mucho más que tú tienes que leer. Vamos a dejar también por ahí en la caja de descripción un enlace con un pequeño manual de homilética, de cómo predicar la palabra, tomado del Instituto Timoteo, y vamos a dejarlo ahí para que puedas iniciar. Seguramente requerirás más que ese manual, pero ese puede ayudarte al menos para poder iniciar. Algunas acciones a seguir. Empieza elaborando mensajes cortos y con contenidos claros. No te quieras meter en este momento a abordar aquel capítulo del libro del Apocalipsis en el cual los comentaristas nunca se han puesto de acuerdo. Habla acerca de los encuentros con Jesús. Habla acerca de las parábolas. Puedes hablar acerca de los salmos. Hay mensajes y maneras sencillas con las cuales puedes empezar, pero no porque sean sencillas quiere decir que sean de menor valía. La verdad es que son muy importantes y son valiosísimas para nuestra fe. Y empieza entonces elaborando ese tipo de mensajes. Y hoy en día, a través de las redes sociales, tienes muchas oportunidades para practicar. Escríbelos. Si la parte tuya es escribir, escríbelos y compártelos. Si lo tuyo tiene que ver con predicar de viva voz y haciendo uso de una cámara, hazlo. Pueden ser mensajes muy cortos que los compartes con la misma iglesia y sin duda van a servir de bendición para mucha gente. Bien, que Dios use tu vida y Dios confirme ese llamado que Dios ha hecho para tu vida, para predicar la palabra. Ahora, si Dios lo permite, la próxima semana vamos a ver algunas formas más de cómo la predicación también trae bendición a nuestra vida. Porque cuando nosotros predicamos, Dios también trae bendición a nosotros. Pero eso lo veremos, si Dios nos da su gracia, la próxima semana. Oramos y que Dios te guarde. Padre, gracias por darnos esta oportunidad. Gracias por la oportunidad de compartir algunas herramientas básicas sobre la predicación. Señor nuestro, guía a mis hermanos y a mí mismo, Señor, acerca de cómo debemos de crecer en este tema, en este ministerio al que tú nos has llamado, y que tu gracia siempre poderosa sea la que alumbre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.